Bueno, entonces el día de hoy vamos a realizar la tercera web conference del curso Teoría de las Decisiones, código 212066. El tema que estamos tratando corresponde a la unidad 1, tarea 2, problemas de decisión, modelos bajo riesgo. Entonces, en la sesión pasada tratamos pues lo que era el contenido de la guía, lo que debíamos realizar allí, y señalamos la parte inicial de la temática. En la sesión pasada trabajamos lo que corresponde a árboles de decisión y vimos lo que correspondía a algunos conceptos como es el valor esperado con información perfecta. Quiero el día de hoy hacerles un breve, digamos, repaso muy pequeño de lo que es el valor esperado con la información perfecta, como para retomar el tema. Aquí hay un ejemplo y dice, supongamos que una persona tiene que elegir entre K acciones posibles, es decir, entre varias alternativas de decisión, y se enfrenta a H estados de la naturaleza. En este caso, los estados de la naturaleza están dados por demanda baja, demanda moderada y demanda alta, como ustedes lo están observando allí. La información perfecta corresponde al caso en el que se sabe qué estado de la naturaleza ocurrirá. Y para hallar este valor esperado de información perfecta, se utilizan las probabilidades a priori o las probabilidades previas para cada uno de esos estados de la naturaleza, S1, S2 y S3 en este caso. La probabilidad está asociada entonces para el estado de la naturaleza S1, la probabilidad es 0.1, para el estado de la naturaleza S2, demanda moderada, la probabilidad es de 0.5, y para el estado de la naturaleza S3, la demanda alta, la probabilidad es 0.4. Recordemos que la suma de estas probabilidades previas siempre debe ser igual a 1. En estas tabla que se está mostrando aquí es una también llamada tabla de pagos. En este caso, entonces, tenemos las alternativas de decisión, los estados de la naturaleza con sus probabilidades previas y los pagos que corresponden a cada alternativa de decisión bajo cada estado de la naturaleza, que son los elementos que hemos tratado, que hemos señalado, que se utilizan para resolver problemas de este tipo. Aquí entonces vemos el desarrollo o el paso, llamémoslo así, de lo que son los datos de esta tabla de pagos a un árbol de decisión. Entonces tenemos en este árbol lo que es un nodo de decisión, 3 nodos de probabilidad, ¿cierto? En donde se pueden presentar, también son conocidos como nodos fortuitos porque se presentan allí eventos de tipo aleatorio, ¿cierto? O eventos que están relacionados, como lo vemos acá, con una probabilidad. Entonces tenemos nuestro nodo de decisión, tenemos 3 posibles alternativas, ¿cierto? El proceso A, el proceso B y el proceso C, con cada una de esas posibles alternativas de decisión, un nodo de probabilidad que relaciona 3 estados de la naturaleza que están señalados aquí en la tabla. El problema dice, consideremos un fabricante que planea introducir un nuevo teléfono móvil. Puede elegir entre 3 procesos de producción, A, B o C, que son los que tenemos aquí, proceso A, proceso B y proceso C, que van desde una modificación relativamente pequeña de las instalaciones existentes hasta una gran ampliación de la planta. La decisión sobre el curso de acción debe tomarse en un momento en que no se conoce la demanda posible del producto. Por comodidad decimos que esta demanda potencial puede ser baja, moderada o alta, que es la que tenemos acá, baja, moderada o alta para cada uno de los casos, con la misma probabilidad previa allí en cada estado de la naturaleza. Luego asociamos a ese árbol de decisión el pago para cada uno de esos estados de la naturaleza, ¿sí? Entonces, cuando está el proceso A y la demanda es baja, tenemos una probabilidad previa del 0.1 y un pago de 70,000. Para el proceso A, en la demanda moderada, tenemos un pago de 120,000 y para el proceso A, en la demanda alta, un pago de 200,000. Y así pues vamos relacionando en cada rama del árbol de acuerdo
por favor, les recomiendo cerrar los micrófonos, por favor, gracias. Para la demanda en el proceso B, entonces tenemos la misma, una demanda baja, moderada, alta. Para el proceso C, una demanda baja, moderada y alta, relacionando su pago. Hasta aquí, entonces, lo que hemos hecho es traducir o presentar lo que en esta tabla nos representa en un árbol de decisiones. Ahora vamos a desarrollar, ¿cierto?, lo que corresponde a determinar el valor esperado de cada uno de estos estados de la naturaleza, ¿cierto? O lo que se llama el valor esperado, simplemente es el valor esperado, es lo que se conoce como el valor esperado sin información perfecta. Entonces, allí lo que hacemos es determinar a través de multiplicar la probabilidad por el pago y hacer la sumatoria de cada una de esas probabilidades, esto es una suma producto, llamémoslo así, de la probabilidad por el pago y esos valores que se obtienen de probabilidad por pago en cada una de las ramas del árbol, como ustedes lo están observando aquí. Buenas tardes, profe, qué pena interrumpirte, es que tenía problemas con el internet y no pude entrar más antesito. Sí, Tatiana, continuamos y cualquier duda al finalizar, por favor, apaga el micrófono. Entonces les decía que aquí lo que hacemos para hallar el valor esperado para cada nodo de probabilidad, ¿cierto? Es multiplicar la probabilidad por el pago esperado y sumarlos para cada en cada uno de estos nodos. En este caso sumamos las tres ramas. Entonces, por ejemplo, para el nodo 2 multiplicamos 0,1.7 por 70.000, nos da 7.000. Lo que es el estado de naturaleza moderada multiplicamos 0,5 por 120.000, aquí 0,4 por 200.000, donde obtenemos estos valores que estamos observando, entonces nos da 7.000, 60.000, 80.000, y la suma total de estos nos da 147.000. Este valor que nos da acá corresponde al valor esperado para cada uno de los estados de la naturaleza que tenemos aquí. Entonces, para cada uno de los procesos, discúlpenme, para cada uno de los procesos que tenemos aquí o alternativas de decisión. Entonces, en el nodo 2 tenemos la alternativa de decisión que se llama proceso A, con un valor esperado de 147.000. En el nodo 3, para la alternativa de decisión proceso B, tenemos un valor esperado de 140.000, y para el nodo 4, tenemos en el proceso C, la alternativa de decisión llamada proceso C, un valor esperado de 136.500. Entonces, aquí para determinar cuál decisión, la decisión aquí, como esto es, la decisión aquí es tomar el mayor valor que se nos presenta en cada una de las alternativas de decisión. En este caso, el valor esperado sin información perfecta corresponde al mayor valor, y en este caso sería el valor que se da en el nodo 2, es decir, el proceso A. Entonces, si hablamos de tomar una decisión simplemente con el valor esperado, diríamos que la decisión que debe tomar allí este fabricante, este comerciante, es tomar el proceso A, que tiene pues un valor esperado más alto con relación a los tres. Hasta ahí, entonces, solo hemos hablado de lo que es el valor esperado o valor esperado sin información perfecta. Luego hablemos de lo que es el valor esperado con la información perfecta. ¿Qué quiere decir el valor esperado de la información perfecta? Que se supone o se espera o se asume que hay mayor, digamos, certeza del estado de la naturaleza que pueda ocurrir. Entonces, para ya hallar el valor esperado con información perfecta, entonces lo que vamos a hacer es tomar los estados de la naturaleza, ¿cierto?, que corresponden a demanda alta, moderada y baja, pero que tengan mayores valores de pago, donde sus pagos sean los máximos para cada uno de ellos, o los más altos en cada uno de ellos. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos el valor del estado de la naturaleza bajo, 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 y buscamos cuál es el pago entre esos, en el estado de la naturaleza, cuál es el más alto. En este caso, por ejemplo, para el nodo 2 bajo tiene 70.000, para el nodo 3 bajo tiene 80.000 y para el nodo 4 bajo tiene 100.000. Entonces, el mayor valor del pago por estado de la naturaleza va a ser bajo. Esto lo podemos ver tanto en el árbol de decisión como en la tabla que nos entregan al inicio del problema.
Entonces, mírenlo, aquí está, para demanda baja, decimos que el mayor pago va a estar de 100.000 o es de un valor de 100.000, unidad de 100.000 pesos, podríamos decir. Ahora, tomamos la demanda moderada, porque dijimos que era el mayor máximo para cada uno de los estados de la naturaleza. El siguiente estado de naturaleza es la demanda moderada, entonces aquí tiene un valor de 120.000 en el nodo 2. En el nodo 3 también su valor es de 120.000 y en el nodo 3 es de 125.000. Entonces diríamos que aquí el estado de la naturaleza que tiene mayor valor de pago es la demanda moderada, con 125.000. Y de la misma manera para la demanda alta en cada nodo, vemos que el mayor está ubicado en la demanda alta en lo que es el nodo 2, el proceso A. Entonces, para hallar lo que es el valor esperado con la información perfecta, lo que hacemos es determinar cuál es el mayor valor de cada uno de los, en este caso, 3 estados de la naturaleza, y ese valor del pago lo multiplicamos por la probabilidad previa de ese estado de la naturaleza y lo sumamos. Entonces obtenemos allí 100.000 por 0.1, 125.000 por 0.5 y 200.000 por 0.4. Estos son los valores y al sumarlos tenemos un valor de 152.500. Eso corresponde al valor esperado con información perfecta, ¿sí? Esto quiere decir que hay estamos asumiendo alguna certeza de cuál va a ser digamos, los estados, o asumimos que conocemos el comportamiento de los estados de la naturaleza. El valor esperado de la información perfecta, ¿cómo se calcula? Se calcula teniendo en cuenta estos dos valores que acabamos de calcular, lo que es el valor esperado con información perfecta y el valor esperado sin información perfecta que calculamos anteriormente. Aquí lo que hacemos es obtener el valor absoluto de la diferencia de esos dos valores. En este caso tenemos que el valor esperado de información perfecta para el ejercicio del fabricante de los teléfonos móviles va a ser igual al valor absoluto de 152.500 pesos menos 147.000. Este valor esperado o el valor que vamos a obtener allí son 5.500 pesos. Es el valor esperado para el fabricante de teléfonos móviles, de saber cuál será el nivel de la demanda. Entonces, si él llegara a conocer o a tener cierta certeza en que la demanda es baja, moderada o alta, el valor que debería de esperar son 5.500 pesos. Eso entonces en lo que corresponde al valor esperado de la información perfecta a modo de repaso de lo que hemos visto en la web pasada. Bueno, Cristian aquí dice, profe, cuando hay empate, ¿cómo se hace el desempate? ¿A qué te refieres con que haya empate? ¿Que los dos valores den lo mismo? Cristian. Bueno, si la pregunta de Cristian es que, digamos, los dos valores den igual y la diferencia sea 0, allí lo que está diciendo es que no hay, digamos, allí no hay como una certeza en lo que es la demanda, entonces no habría, digamos, como necesidad de obtener más información acerca de la demanda porque no aporta valor, y lo que está señalando es que puede tomar la decisión solo con valor esperado. Eso es lo que señala allí, ¿listo? Rinaldi, señor. Profe, con Cristian, profe, buenas noches, buenas tardes. Hola, Cristian. Señor. No, yo me refiero es cuando, digamos, en los estados de la naturaleza, los dos valores más altos Son iguales. tienen el mismo valor, sí, señora. No, tomas el más alto entre los 3 o los 4. Si por ejemplo, aquí si tuviéramos 120.000, 120.000 y 118.000, tomamos 120.000. Pero de cualquiera de los dos, no importa, ¿sí? Sí, no importa, porque digamos aquí lo que se tiene en cuenta es el pago y la probabilidad. Ah, listo, profe. Rinaldi, señor. Hola, profe, muy buenas tardes. Una pregunta, Buenas ¿por qué siempre se toma o siempre se va a tomar el valor de la probabilidad baja o el más alto de las tres probabilidades?
No, Rinaldi, tomamos el valor del pago mayor y recordemos que la probabilidad es una probabilidad para cada estado de la naturaleza. No tenemos que tomar, o sea, no hay un factor de decisión, simplemente en lo que es la probabilidad, porque es la probabilidad previa que está allí calculada o asignada o señalada para cada estado de la naturaleza. Entonces, en las probabilidades no tomamos una decisión, simplemente tomamos el valor, porque lo que hacemos es mirar pagos de estado de la naturaleza, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Donde tenemos que decidir es si tomo este, si tomo este o si tomo este. ¿Cuál es la decisión? Tomar el mayor de los tres y multiplicarlo por la probabilidad que está asignada. Ya, no tomamos esta u otra probabilidad, sino la probabilidad que está asociada al estado de la naturaleza. Ok, sí, muchas gracias. Listo. Bueno, entonces ahí hablamos de lo que es valor esperado con información perfecta. Ahora vamos a hablar de lo que es el valor esperado con información de la muestra. Entonces, el valor esperado de la información de la muestra es un criterio que se toma no necesariamente para decidir una u otra acción, sino para más bien en este caso realizar, por ejemplo, un estudio de investigación, pues que va a llevar una investigación de mercados, que va a llevar, por ejemplo, un tiempo y un coste, ¿sí? Entonces, lo que vamos a mirar aquí es qué tan beneficioso es hallar o hacer o realizar ese estudio. Entonces, el valor potencial de la información muestral se halla en que permite saber con mayor precisión cuáles son las probabilidades de que ocurra uno de los estados de la naturaleza relevantes y eso permite tener una base más sólida para tomar una decisión. La obtención de información muestral normalmente tiene costes y la persona que debe tomar una decisión quiere saber si los beneficios esperados son mayores que este coste. Entonces, para hallar el valor esperado de la información de la muestra, debemos aplicar esta fórmula, similar a la que vimos, el valor esperado del valor, el valor absoluto del valor esperado con información muestral menos el valor esperado sin información muestral. Este valor esperado sin información muestral es el mismo valor de la información, del valor esperado sin información perfecta, es decir, el valor esperado puro o el valor esperado que se calcula al inicio. ¿Listo? Entonces esto es importante. Valor esperado sin información de la muestra es el mismo valor esperado sin información perfecta. ¿Listo? Es el mismo valor. Entonces, en este caso, lo que nos vamos a enfocar es en determinar cuál es el valor esperado con información de la muestra para poder encontrar el valor esperado como tal y tomar, por ejemplo, la decisión de realizar o no un estudio o una investigación de mercados. Para hablar del valor esperado con la información de la muestra, vamos a hablar o a repasar rápidamente tres conceptos de probabilidad, lo que es una probabilidad condicional, una probabilidad conjunta y hablemos del teorema de Bayes. ¿Por qué? Porque para este ejercicio necesitamos hallar o necesitamos determinar lo que se conoce como una probabilidad posterior que viene dado, en este caso, la probabilidad de un estado de la naturaleza dado una condición si nuestro estudio es favorable o desfavorable. Entonces, en los ejercicios que nosotros debemos realizar, digamos la segunda parte, para hallar valor esperado con la información de la muestra, vamos a determinar para cada estado de la naturaleza cuál es la probabilidad previa. La probabilidad previa ya está dada porque es la probabilidad inicial que se nos señala allí en el ejercicio. Dice probabilidad previa del estado de naturaleza que inicialmente se entregan los datos del ejercicio. La probabilidad condicional de que es la probabilidad o corresponde a la probabilidad dado que una situación favorable se dé un estado de la naturaleza. Es la probabilidad que sea favorable dado el estado de la naturaleza a sub i. Y una probabilidad conjunta se calcula teniendo en cuenta la regla de la multiplicación para eventos independientes, que fue uno de los conceptos que se repasaron en la pretarea, en la tarea número 1, que era aplicar la regla de la multiplicación
para eventos, en este caso para eventos dependientes, nosotros la vemos para eventos independientes. Y por último, la probabilidad posterior, que es aplicar el teorema de Bayes. Entonces, por eso se hace necesario que utilicemos o apliquemos estos conceptos. Entonces, un pequeño repaso. ¿Qué es una probabilidad condicional? Es la probabilidad de algún evento A dado la ocurrencia de algún otro evento B. Y esto está denotado por probabilidad de A dado que ocurra B. En otras palabras, estamos calculando probabilidades condicionales al conocer información adicional parcialmente a través del experimento. Y se calcula como está determinado aquí. La probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A intersección B sobre la probabilidad total de B. Un pequeño ejemplo, dice, una maestra de matemáticas le da a su clase 2 exámenes. El 30% de la clase pasó ambos exámenes y el 45% de la clase pasó el primer examen. ¿Qué porcentaje de aquellos que pasaron el primer examen también pasaron el segundo? Entonces dice, es la probabilidad de que hayan aprobado el segundo, dado que aprobaron el primero. Entonces nos dice que eso es igual a la probabilidad de primero y segundo que hayan aprobado los dos exámenes, dado que se haya aprobado o haya aprobado la probabilidad total de que hayan aprobado el primero. Entonces por aquí nos dice, el 30% de la clase pasaron ambos exámenes, que es esta acá, y el 45% de la clase pasó el primer examen, el punto 45. Eso es aproximadamente igual o igual a 66.7%. Es lo que quiere decir que 2/3 o aproximadamente el 66.7% de la clase pasó el segundo examen. Entonces, es una forma de calcular la probabilidad. Entonces, nos está diciendo que cuál es la probabilidad de que suceda o que ocurra un evento dado que ya ocurrió otro evento, la probabilidad de A dado B, ¿sí? Para nuestro efecto vamos a hablar, por ejemplo, de la probabilidad de que sea favorable o desfavorable dado un estado de la naturaleza o la probabilidad de un estado de la naturaleza dado de un estudio favorable o desfavorable. Ya lo vamos a ver más adelante en un ejemplo. Lo importante es que empecemos a recordar estos conceptos y cómo se dan estas fórmulas. ¿Qué es una probabilidad conjunta? Dice, es la probabilidad de ocurrencia de dos o más eventos. De la expresión, la probabilidad de B dado A es igual a la probabilidad de A y B sobre la probabilidad de A. Se puede despejar y obtenemos que la probabilidad A intercepto con B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A, expresión llamada ley de multiplicación de probabilidades. Probabilidad de A y B o A intersección B recibe el nombre de una probabilidad conjunta y corresponde a la probabilidad de que se presenten resultados comunes a los eventos A y B. Dice además que dos eventos A y B son dependientes si la ocurrencia de uno de ellos afecta a la ocurrencia del otro. Para eventos dependientes, la regla de multiplicación se establece como está expresado aquí, que la probabilidad de A y B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A, o bien puede ser la probabilidad de B por la probabilidad de A dado B, dependiendo pues cómo se plantee allí el evento, digamos, conjunto, y luego pues la probabilidad que vamos a determinar, pero se pueden utilizar estas dos situaciones o estas dos expresiones. Y por último, entonces, el teorema de Bayes. El teorema de Bayes parte de una situación en la que es posible conocer las probabilidades de que ocurran una serie de sucesos A sub I. A esta se añade un suceso B, cuya ocurrencia proporciona cierta información porque las probabilidades de ocurrencia de B son distintas según el suceso A sub I que haya ocurrido. Conociendo que ha ocurrido el suceso B, la fórmula del teorema de Bayes nos indica cómo modifica esta información las probabilidades de los sucesos A sub I. Entonces la probabilidad de A sub I dado B va a ser igual a la probabilidad de B
dado A sub I por la probabilidad de A sub I sobre la probabilidad total del evento B. Este entonces teorema o estos tres conceptos que acabamos de repasar, esto es un repasito de probabilidad, vamos a verlos aplicados para desarrollar esta tabla para poder hallar la probabilidad total en los ejercicios que se nos plantean. ¿Por qué? Porque allí, si ustedes recuerdan, están hablando o en los ejercicios nos están planteando que hallemos el valor esperado de información de la muestra dado unas probabilidades condicionales, ¿cierto? Entonces, retomo también el ejemplo de la sesión pasada, donde habíamos hallado cuál era el valor esperado de la información perfecta, sin información perfecta, que si ustedes recuerdan, hicimos pues el ejercicio de lo que era el árbol de decisión, los estados de la naturaleza que están dados aquí, por demanda, demanda o baja utilidad media baja, alta media y media y alta utilidad, con sus probabilidades previas, sus pagos, ¿cierto? Y hallamos cuál era el valor esperado sin información perfecta, también hallamos el valor esperado con información perfecta para poder determinar el valor esperado de información perfecta que nos dio 4.65 y utilizamos el aplicativo, ¿cierto? Que encuentran en este enlace que se los voy a volver a pasar aquí a su... Ustedes me confirman, ¿están viendo? Espérenme porque no están viendo el Excel y no me habían dicho. Les voy a compartir en el chat nuevamente el enlace del aplicativo, aunque ustedes lo tienen en el foro, está en la guía, entonces para que lo recuerden simplemente. Les agradezco a las personas que han ingresado en los últimos minutos que por favor me colaboren con el registro de la asistencia a la sesión, lo acabo de compartir en el chat, ¿vale? Bueno, entonces voy a retomar aquí porque ustedes no estaban viendo. Entonces, en el ejercicio pasado, en la sesión pasada, discúlpenme, iniciamos el ejercicio donde hicimos el árbol de decisión, planteamos cuál era el valor esperado de la información perfecta de ese ejercicio, ¿cierto? Hallando valor esperado sin información perfecta y hallando lo que correspondía al valor esperado con información perfecta y determinando cuál era la diferencia entre estos dos valores, ¿cierto? Aplicamos la fórmula, esta fórmula, el valor absoluto, para hallar valor esperado, el valor absoluto de la diferencia entre el valor esperado con información perfecta y el valor esperado sin información perfecta, que nos dio 4.65 millones de dólares. Valor que pudimos identificar o corroborar, como les decía, con el uso del aplicativo de la Universidad de Baltimore. Entonces ingresamos allí las probabilidades previas, los pagos. Aquí recordemos que cuando van a hallar cuando ingresen las probabilidades previas, tengan en cuenta ingresarla con punto, no con coma, con punto. Y luego le dimos calcular y él halló allí cuánto es el valor esperado de este ejercicio, 482.39, y nos dio el valor esperado de la información perfecta, que era 4.65, y les aclaraba también que aquí nos da un valor de la eficiencia, pero ese valor de la eficiencia solo está relacionando lo que es el valor esperado de información perfecta con el valor esperado, digamos, de básico, sin ninguna información en el ejercicio, que no es el mismo que nos está pidiendo la guía. Ese lo vamos a ver ahorita más adelante para que a veces se confunden y dicen, no, profe, pero es que el valor de la eficiencia no me da lo que me da el aplicativo. Entonces, este valor, digamos que no es el que nosotros estamos realmente buscando. ¿Listo? Ahora entonces sí vamos a hacer lo que corresponde al valor esperado con información de la muestra, teniendo en cuenta que el planteamiento de los ejercicios nos dice que un estudio de mercado, ¿cierto? De la potencial demanda del producto hace o va a obtener un reporte favorable o desfavorable y que dado ese estudio, pues nos dan o nos señalan unas probabilidades condicionales.
Entonces, ¿cómo afecta que nos dé o que se presente ese estudio y que se dé unas probabilidades condicionales? Entonces, primero debemos de realizar nuestro árbol de decisión con esa, llamémoslo así, con esa afectación de la presencia del estudio de mercado con dos posibles escenarios que se llaman favorables y desfavorables. Entonces vamos a partir de un nodo que es un nodo probabilístico, ¿cierto? Un nodo que hay dos eventos aleatorios que los vamos a llamar el evento favorable y el evento desfavorable, ¿sí? Una vez determinamos esos nodos, pues ahora sí vamos a, cada uno de esos nodos pues va a señalar una decisión que es la alternativa de decisión que nos plantea inicialmente el problema, que son estas, ¿no? Manufacturar, subcontratar, comprar, alquilar o hacer un outsourcing, ¿sí? Entonces en el árbol de decisión se afecta, se coloca dos nodos a partir de un nodo fortuito de probabilidad, el escenario favorable y el escenario desfavorable, y a cada uno de ellos le vamos a colocar lo que es manufacturar, subcontratar, bueno, cada una de las alternativas de decisión. Y a cada una de esas alternativas de decisión, pues vamos a señalar los estados de la naturaleza, ¿cierto?, que nos da el problema. ¿En qué va a cambiar o en qué va a impactar? Que aquí ya no vamos a tomar unas probabilidades previas, sino que vamos a trabajar con las probabilidades posteriores, ¿cierto? Es decir, qué pasa o cómo se da allí un estado de la naturaleza, dado que el estudio sea favorable. Entonces, este estado, la probabilidad de este estado de la naturaleza, de este estado, dado que el estudio sea favorable, o en el otro caso, la probabilidad de los estados de la naturaleza, dado que el estudio sea desfavorable. Entonces, ¿cómo calculamos esas probabilidades? Podríamos realizar una tabla como la que estamos viendo aquí. Entonces decimos, para el estado, ay, ¿qué pasó? Aquí, para cada estado de la naturaleza, entonces vamos a calcular esas probabilidades posteriores, que es la probabilidad del estado de la naturaleza dado que sea favorable o la probabilidad del estado de la naturaleza dado que sea desfavorable. ¿Cómo lo hacemos? Entonces vamos a tomar o vamos a aplicar lo que es el teorema de Bayes. Entonces aquí el teorema de Bayes nos dice que para un estado de la naturaleza A sub i dado un evento B, que para nuestro caso es favorable o desfavorable, debemos obtener la probabilidad de B, la probabilidad de que sea favorable o desfavorable, dado el estado de la naturaleza, por las probabilidades del estado de la naturaleza sobre la probabilidad total de B. ¿Listo? Entonces vamos a hallar esos términos para cada uno de los estados de la naturaleza. La probabilidad previa nos la da o nos la plantea en el ejercicio, es esta probabilidad que está planteada en la última fila y que se asocia para cada estado de la naturaleza como lo tenemos acá. Esa probabilidad nos va a ayudar, nos sirve para calcular la probabilidad condicional. Entonces la probabilidad condicional, esa probabilidad luego nos va a servir para calcular probabilidades conjuntas. Luego debemos calcular o debemos tener en cuenta la probabilidad condicional, que es la probabilidad de un evento favorable dado un estado de la naturaleza. ¿Dónde tenemos esa probabilidad? En la segunda tablita o tabla que nos presentan en el ejercicio. Esta donde dice, dado el estudio de mercado, ¿cierto? Se dan unas probabilidades condicionales. Entonces lo único que vamos a hacer es traerlas de esa tabla. ¿Listo? Traemos esas probabilidades, como yo les decía en la sesión pasada, es bueno que manejemos Excel, digamos, con fórmulas, ¿cierto? Entonces tenemos la probabilidad previa, la probabilidad condicional de dado un favorable, dado del estado de la naturaleza, que es la tabla que les acabo de mostrar. Y ahora sí vamos a calcular lo que es la probabilidad conjunta, ¿cierto? Entonces esa probabilidad conjunta, si ustedes observan, estamos calculando la probabilidad de B dado sub I, que es la que tenemos acá. En nuestro caso, SB es favorable o desfavorable, entonces la probabilidad de que sea favorable dado el estado de la naturaleza A sub I, en este caso es la probabilidad de demanda baja, ¿cierto? Entonces vamos a multiplicar probabilidad de B dado sub I
por la probabilidad de A sub I, que es la probabilidad previa. Hacemos esa multiplicación y obtenemos allí la primera parte de, digamos, de la fórmula de Bayes o la probabilidad conjunta que se calcula allí. ¿Listo? Estas probabilidades, entonces, las calculamos para cada uno de los estados de la naturaleza, ¿cierto? En el caso favorable. Luego vamos a obtener la probabilidad de F. Esa probabilidad de F la calculamos como la sumatoria de estas probabilidades conjuntas, ¿cierto? Si nosotros aplicamos aquí o hacemos la fórmula de suma en Excel, pues vamos a tener aquí lo que es la probabilidad total de F para este caso, que es de 0.37. Con estos datos de esta columna, de estas que tenemos aquí, procedemos a calcular las probabilidades posteriores, que es aplicar la regla de Bayes a cada estado de la naturaleza. Entonces, este será el cálculo. Aquí este 0.04 corresponde a la parte superior de la fórmula, al numerador, llamémoslo así, y el 0.37 a la probabilidad total de ese estado o de este escenario, que es la probabilidad de que sea total, de que sea favorable, ¿sí? Aplicamos esa fórmula en Excel, por eso pues yo siempre les recomiendo que tomen de Excel. Aquí lo que ven ustedes como que está H102, H103, perdón, lo que hice fue fijar este valor de 0.37 para que nunca pues digamos, no me cambie, ¿listo? Allí entonces ya hemos desarrollado lo que son las probabilidades posteriores para la situación favorable. Entonces tenemos las probabilidades posteriores de que se presente el estado, la probabilidad del estado de naturaleza, dado que el estudio sea favorable. De la misma manera, en el mismo ejercicio, pues vamos a calcular lo que es la probabilidad de que el estudio sea desfavorable. En este caso, tenemos las probabilidades previas, que son las mismas. Lo que va a cambiar son las probabilidades desfavorables. Pongámosle aquí atención un momentico. Como estos son probabilidades de un mismo estado de la naturaleza, la suma de la probabilidad condicional de cada una de ellas, tanto favorable como desfavorable, debe ser 1. Miren, para el primer estado de la naturaleza, que es baja, ¿qué está pasando? Que es baja, es 0.25 en favorable y 0.5 en favorable. Eso nos da 1. Para lo que es la demanda media, baja media, en favorable es 0.4 y en desfavorable 0.6. Eso nos debe dar 1. En media alta, favorable 0.5 y desfavorable 0.5 también nos da 1. Debemos hacer esa verificación. Digamos, si en el problema está planteada esta información, igual debemos verificar que si nos dé 1, ya sea por digitación u otra situación que nos pueda presentar. Y en lo que es favorable alta y favorable baja, tenemos 0.32 y 0.68 que nos da 1. Entonces, esa verificación es bueno hacerla. Listo, hacemos de la misma manera. Aquí tenemos la probabilidad conjunta de cada uno de los estados de la naturaleza. Lo que hicimos fue multiplicar. Y en este caso, para la probabilidad de desfavorable, la probabilidad total, hicimos la suma de esas probabilidades conjuntas. ¿Listo? Y aplicamos la fórmula del teorema de Bayes, donde tenemos ya la probabilidad conjunta y la dividimos por la probabilidad total. ¿Qué hacemos ahora con esas probabilidades? Pues las vamos a ubicar en nuestro árbol de decisión. Recuerden que el árbol de decisión se abría, digamos, en un inicio en 2 nodos fortuitos, que era favorable y desfavorable. Entonces lo que vamos a hacer es colocar a cada uno de esos, digamos, en ese árbol, en esas 2 ramas grandes, colocamos nuestras alternativas de decisión, para cada alternativa de decisión su estado de la naturaleza, y ahora le vamos a asociar la probabilidad. Estamos en lo que es la rama favorable, entonces vamos a tomar los valores de las probabilidades favorables, ¿no? Entonces, lo mismo que les decía, tomando de Excel, directamente yo llamo aquí la fórmula, ¿sí lo ven? Para que no vaya de pronto a tener ningún error, y además, porque cuando lo digito, lo hago manual, como esto está aquí en varios decimales, yo por lo menos aquí estoy mostrando 6, pero pues estoy tomando la totalidad de los decimales que se da,
porque a veces ese manejo de decimales nos puede alterar los resultados. Entonces la recomendación es no digitemos, hagámonos amigos del Excel y tomemos directamente, hagamos las operaciones y llamemos los resultados en el árbol de decisiones de esas probabilidades directamente de Excel. El procedimiento entonces para este ejercicio pues es similar, ¿cierto? Al que habíamos hecho anteriormente. Entonces vamos a calcular cuál es el valor esperado sin información de la muestra para cada uno de los nodos de decisión. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primer paso, multiplicamos la probabilidad por el pago, lo sumamos y esta suma nos da el valor del nodo. Luego vamos a señalar, miren aquí, multiplicamos para que ustedes lo vean, multiplicamos pago por probabilidad, pago por probabilidad, pago por probabilidad y sumamos. Entonces hacemos lo mismo. ¿Listo? Para cada uno de esos nodos. ¿Cuál es el mayor valor? Bueno, yo aquí me valgo de Excel para determinar cuál es el valor máximo entre los valores de cada uno de esos nodos de probabilidad y él me dice 483.347. Ese 483.347 se me perdió acá. Es este, que está como 483.35, pero si lo ampliamos, es este, ¿listo? Entonces, aquí está diciendo que es el nodo 6, es decir, que la decisión aquí sería lease, que es arrendar, que es arrendamiento, si lo viéramos de esa manera. Es decir, si el estudio fuera favorable, deberíamos arrendamiento. Si el estudio es favorable, la decisión sería arrendar. Ahora, si el estudio sería desfavorable, hacemos el mismo cálculo, multiplicamos lo que es la probabilidad por el pago, hacemos la suma para obtener el valor de cada nodo y de esos nodos definimos cuál es el mayor. En este caso, el mayor nos dio 481,83, que corresponde también al nodo de arrendamiento. Entonces, aquí está, digamos, no hay como digamos, diferencia. Si el estudio es desfavorable, la decisión es arrendamiento. ¿Listo? Ahora el valor esperado sin información de la muestra va a corresponder a que se tome este valor, el 487,34, digamos, y lo multipliquemos por nos dice acá, lo vamos a multiplicar por O127. ¿Qué es O127? La probabilidad total de que el nodo sea favorable o desfavorable. Entonces vamos a tomar el valor, el mayor valor y lo vamos a multiplicar por la probabilidad. Entonces este es el mayor valor o la decisión que tomamos en favorable, la multiplicamos por la probabilidad y obtenemos 178,40. Lo mismo hacemos para lo que es el favorable, tomamos el mayor valor y lo multiplicamos por la probabilidad. Aquí también observen esto es importante que lo revisemos, siempre vamos verificando. La suma de la probabilidad de la rama favorable más la probabilidad de la rama desfavorable debe ser 1. Entonces 0,37 y 0,63 es 1, ¿cierto? Así como mirábamos que la suma de estas probabilidades debe ser 1, miren aquí me está sumando 1, estas probabilidades favorable y desfavorable también debe darme 1. Esas son verificaciones que vamos haciendo. ¿Listo? El valor esperado entonces de la muestra va a ser la suma de esos dos valores. ¿Cuáles valores? Repito, multiplicar digamos, el pago esperado, ¿cierto? De la rama favorable por la probabilidad, por su probabilidad favorable, más lo que es el valor esperado de la rama desfavorable por su probabilidad, ¿cierto? Y tendremos aquí, miren, estamos ahí sumando, tendremos el valor esperado con información de la muestra y para este ejercicio nos da el mismo valor del valor esperado sin información de la muestra, nos da lo mismo, nos da igual.
¿Qué quiere decir eso? Que cuando haya el valor absoluto, ¿cierto? Cuando haya la diferencia de estos dos valores me da 0. ¿Qué querrá decir que de 0? Pues que realmente para la empresa no tiene ningún valor agregado hacer un estudio o una investigación de mercados, ¿listo? Porque el resultado de valor información con la muestra es, en este caso, el valor de esperada información con la muestra es igual a este valor que hay allí. Entonces, lo que está señalando allí es que ponerse a hacer o asumir los tiempos y los costos de un estudio de investigación para mejorar la información que le permita tomar una decisión, pues no es, digamos, no es que le aporte mucho, no le va a poder tomar, no le va a permitir tomar o no agrega nada de valor para tomar una decisión, ¿sí? Entonces, hallando este valor esperado de información de la muestra, pues diríamos que no es necesario hacerlo, entonces podríamos simplemente tomar una decisión con el primer ejercicio. Ustedes encontrarán en los otros ejercicios que sí hay una, digamos, una diferencia. Allí el criterio es que si la diferencia es muy baja, pues seguimos diciendo que no aportará mayor valor, pero si se encuentra una diferencia, pues digamos, superior o alta de un 60, 70 y hacia arriba, pues diríamos que allí sí hay un aporte importante en lo que es realizar la investigación de mercados, ¿cierto? Hasta ahí pues vimos lo que es valor esperado. ¿Alguien tendría la mano levantada? No. Cristian, señor. Profe, entonces su merced, ese árbol que acabo de explicar es con información De la muestra. Y Sí, señor. para Sí. sin información de la muestra no es necesario hacer el árbol, sino solamente se toma el resultado Del del primer valor de ejercicio. la... Del Ah, valor listo, profe. esperado Entonces, sin información perfecta. Aquí les voy a poner esa aclaración. Miren, hallamos este de acá. Este de acá es el valor esperado. con información de la muestra. Voy a escribirlo así, con información de la muestra. ¿Listo? Y listo, me disculpan ahí que el aviso me confundió. Es información de la muestra. ¿Listo? Y ya no tenemos que hallar el de sin información de la muestra porque es el que hallamos aquí en la parte inicial. ¿Listo? Ah, listo, profe. Muchas gracias. Ahora, el último puntico por allá les dice que debemos hallar el valor de la eficiencia, pero ese valor de la eficiencia lo vamos a hallar con relación al valor esperado de información de la muestra con el valor esperado de la información perfecta. Vamos a utilizar esta fórmula que vemos acá. ¿Listo? Entonces, para este ejercicio, el valor esperado de información de la muestra nos dio 0, porque pues nos coincide lo que es el valor con información de la muestra o el valor esperado sin información. Este valor esperado, que voy a colocarles acá, este valor esperado sin información de la muestra, dijimos que era igual al valor esperado sin información perfecta. ¿Listo? Para tenerlo ahí en cuenta. ¿Listo? Aquí nos coincidió pues que es el mismo, entonces el valor esperado de la información de la muestra es 0 sobre 4.65. Entonces aquí simplemente pues que obtenemos que es 0. ¿Qué quiere decir? Que no hay, como les decía, no es eficiente desarrollar o no hay una eficiencia en lo que es el valor esperado y la información de la muestra. Entonces, simplemente como no es 0, no hay eficiencia, pues de lo que les decía anteriormente, no se considera invertir en realizar estudios adicionales para tomar una decisión, sino que la decisión se tomaría con la información previa o las probabilidades previas que nos da el ejercicio. Aquí cuando ya tenemos valores de la eficiencia, lo mismo, pues esos valores de la eficiencia deben ser, lo que les decía, deben ser altos, ¿cierto? Deben ser una eficiencia alta para poder decir, pues que sí hay una relación o una utilidad importante en este ejercicio de calcular el valor esperado de la información de la muestra. Este es todo lo que, en el cuarto punto de lo que pregunta la guía, es todo lo que se debe realizar. La diferencia entre este valor de
valor esperado de información de la muestra con el valor esperado de la información perfecta que se halló aquí. ¿Listo? Bueno, eso en cuanto a los ejercicios. Entonces, en generalidades de los ejercicios les recuerdo pues que por cada ejercicio se debe, esto que está acá pues es la información digamos que se les presenta ya en esos ejercicios en la guía. Para cada ejercicio entonces debemos hacer un árbol de decisión con probabilidades previas, ¿cierto? Para calcular valor esperado de información perfecta. Luego calcular las probabilidades posteriores, ¿cierto? Y hacer otro árbol de decisión donde ya nos aparezcan dos ramas, la favorable y la desfavorable, calcular el valor esperado con información muestral, calcular la eficiencia y en cada ejercicio, así como les estoy presentando acá, deben adjuntar el pantallazo de que hicieron el desarrollo en el aplicativo. ¿Listo? Una recomendación que quiero hacer de manera, digamos, general, teniendo en cuenta los trabajos pues, que se presentaron en la primera tarea, y es el tema de la presentación y la organización, digamos, de nuestro trabajo. Entonces, es una observación para la mejora de todos y que les agradezco, por favor, tenerla en cuenta. Entonces, recordemos, por favor, que en las guías nos dicen que nosotros debemos hacer una entrega de un documento en Excel, no en Word, en Excel, donde tengamos una portada. No sé si me confirman si me están viendo acá un Excel con una portada que dice UNAT. Sí, profe. Sí, sí. Entonces, hacemos una, yo siempre les sugiero es en Excel, pero pues nosotros ya estamos haciendo una carrera profesional, de pronto unos estamos iniciando, otros vamos más avanzaditos. Entonces les sugiero, les recomiendo por favor el tema de la organización y la presentación de lo que nosotros presentemos, pues es como nuestra imagen. Yo de pronto a ustedes no los he visto algunos en foto, por ahí que tienen unos en el perfil. A propósito de eso, recuerden que hay que actualizar ese perfil y poner la foto para pues al menos verlos. Ustedes me ven aquí en la web, pero yo a ustedes no. Entonces yo digo, bueno, si una persona entrega un trabajo muy bien presentado, debe ser una persona muy organizada ella en sus cosas, ¿no? Entonces, es una recomendación que quiero hacerles, hacer su portada del trabajo. Yo les recomiendo que hagan en cada hoja, va una portada y luego se presentan los ejercicios y al final la bibliografía. La guía dice que deben entregar en dónde, en el entorno de evaluación, ¿cierto? Por grupo, un documento donde va a contener una portada bien presentada. Esa portada lleva un título, va presentado, bueno, al tutor que corresponda, a mí o al profe Jesús, o a la profe Nuri, o a la profe Milena, que somos los tutores, el nombre y el código del estudiante, el grupo a que pertenece y pues la identificación de la universidad. Luego presentar de manera organizada los ejercicios, la información, el árbol de decisión para cada uno de los 3 ejercicios y por último una bibliografía, unas referencias teniendo en cuenta las normas APA, porque algunos simplemente se remiten a copiar el enlace de YouTube de un video que vieron o el mismo enlace que yo les envío de esta web conference y no, pues no estamos haciendo el ejercicio. Entonces la recomendación allí se presente su documento de una forma organizada, de una forma ordenada, que sea de verdad que uno cuando va a revisar algunos documentos, pues es bien bonito encontrar documentos bien organizados, bien presentados, que tienen la información clara, que se note un proceso juicioso, significativo de lo que realizaron allí. También quería recomendarles frente a la presentación del documento, bueno, lo de la presentación del documento, la portada, la bibliografía, hacer uso, como algunos les dicen la realimentación o les hemos hecho, por lo menos coloquemos las referencias del curso que ya están, ¿sí? Porque lo que les decía, algunos simplemente el enlace de YouTube y ni siquiera pues guardando las normas APA, ¿listo? Otra recomendación es que consulten documentos, videos adicionales. De pronto, como tenemos la bibliografía en inglés, algunos se dificulta, pero ustedes en la red van a encontrar documentos de investigación de operaciones en español que les puede ser útiles, les puede servir para el desarrollo de su tarea. Si no encuentran,
por favor escribirnos a los tutores. Profe, no encuentro, de pronto no entiendo el de inglés, no lo pude descargar, no lo pude abrir, no lo pude traducir. Ya como última instancia, voy a recurrir a un documento en español, pero no tengo, no lo puedo abrir o no sé cuál. Entonces yo les recomiendo siempre busquen en los documentos de investigación o administración de operaciones. Allí están las temáticas. Yo sé que ustedes por acceso a internet de pronto pueden buscar incluso videos donde puedan reforzar el tema. Y pues ya saben que igual los tutores estamos haciendo CIPAS y pueden recurrir a participar en esos CIPAS para despejar sus dudas, o directamente a través de nuestras cuentas de Skype, pues nos pueden ubicar a través del correo y agendamos una cita. Otra situación que quiero reiterarles, ya se los había dicho en la web anterior, es el tema de la originalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Algunos compañeros, espero y aspiro que no lo encuentre en este curso, pueden tomar, digamos, alguien hace aportes en el foro, entonces luego entra el compañero y va y los coge, les cambia el nombre, les cambia los colores. Uno encuentra hasta que van y cogen pantallazos y lo que hacen es recortar y eso entregan. Entonces yo sí les quiero hacer la invitación a mis estimados participantes del curso Teoría de las Decisiones, que por favor evitemos ese tipo de acciones, de actividades. No digo que no podamos guiarnos, y por ejemplo en esta tarea, que es una tarea colaborativa donde todos podemos participar, yo no digo que no pueda ir a abrir el trabajo de mi compañero, mirar mi compañero qué hizo, ¿cierto?, cómo lo presentó, cómo lo hizo, cómo hizo el procedimiento, qué respuesta le dio para comparar con lo que yo ya hice, pero no ir y descargar el Excel, cambiarle el nombre y subirlo como mío. Eso, por favor, no lo vamos a aceptar, no lo vamos a pasar como tutores, y ustedes pues bien saben que eso es una falta grave como estudiantes y no queremos llegar a hacer ese tipo de reportes y procedimientos. Bueno, esos entonces las recomendaciones. También les recuerdo en el foro, he visto muy poquita participación en el foro. Normalmente pues esperamos un tiempo prudencial, sobre todo cuando ya se termina esta segunda web conference, para empezar a realimentar de manera tal que todos participen y no pues que alguien suba, la realimentemos y simplemente los otros digan, ay, como a fulanito ya le quedó bien el trabajo, entonces ese es el que vamos a subir con grupo y ahí acabó. No, no podemos hacer ese ejercicio así. Los invitamos a que todos participemos, entonces vamos a estar a partir pues del día de mañana muy pendientes de que participen, de realimentar. Recordemos que esta tarea todavía tenemos tiempo, se cierra el 3 de octubre, pero por favor no dejemos para el 1 de octubre hacer los aportes, porque ya no vamos a alcanzar. Estamos a 15 de septiembre, tenemos 18 días prácticamente, o 15 días hasta el 31 de septiembre o 30 de septiembre para poder hacer los aportes, para poder recibir realimentación, para que ustedes nos contacten por Skype, para poder revisar esa tarea y que al final a todos nos vaya muy bien, ¿vale? Bueno, me dicen por aquí varias duditas, entonces vamos a atender esas dudas. Tengo a Tatiana y a Mariana. Tatiana, señora. Profe, buenas tardes. Lo que pasa es que no he entendido muy bien lo del foro. O sea, uno sube como un avance o algo así. Sí, señora. Entonces, el ejercicio en el foro de la tarea 2, vamos al foro de la tarea 2 y lo que tú haces es, por ejemplo, hiciste del ejercicio 1 el primer árbol de decisión, allá están los valores esperados, el valor esperado con información perfecta. Tú dices, buenos compañeros, me saludo, aporto aquí primer avance de mi ejercicio número 1 para que la tutora y mis compañeros, el ejercicio no es solo que yo entre, que los tutores entremos y les digamos, está bien, está mal, y en qué está bien, en qué está mal, sino que los compañeros también pueden revisar y también pueden decir, compañera, estás bien o estás mal, ¿vale? De igual manera, yo siempre les recomiendo, y ya he visto que varios compañeros lo han hecho en el foro, y es, se contactan allí, comparten de pronto su cuenta de Skype o su número de teléfono y hacen sus grupos de WhatsApp para internamente, digamos, también hacer ese ejercicio. Pero en el foro, pues lo que se debería realizar es que compartimos allí en el foro
los aportes, que yo hice este ejercicio, entonces una vez lo comparto y tengo realimentación, procedo con la siguiente parte y luego con los 3 ejercicios completos. Cada uno deberíamos entregar en ese foro los 3 ejercicios completos, ¿listo? Perdón, respondo 2 preguntitas. Me dicen si las plantillas no. Cada uno de ustedes debe hacer su Excel que le quede bien presentado, bien entendible para entregar los ejercicios. Esa plantilla que yo utilizo, pues no se la voy a compartir. También es parte del ejercicio que ustedes diseñen su árbol de decisión y hagan allí los procedimientos, apliquen los procedimientos. Por aquí también me están diciendo que el video, lo que se me demore el Meet y a más tardar, yo digo que mañana al mediodía ya debe estar el enlace para que ustedes sepan, los tutores lo estamos enviando a su correo, colocando en el foro, pero en el foro de noticias, de pronto si ustedes no quieren hasta entrar al foro, de pronto no en el correo, en el foro de noticias cuando entran al campus, ahí también lo publico, es lo primero que se publica, y en el entorno inicial también se publica el enlace del video. Mariana, señora. Profe, buenas tardes. Buenas tardes, Mariana. Yo le quería comentar que yo no puedo hacer publicaciones en el foro. Listo, Mariana. ¿Qué te sucede? Cuando quiero comentar algo, subir un archivo adjuntar o algo, me aparece que parámetro inválido. Listo, Mariana. Hemos tenido ese inconveniente con varias personas. Yo he recopilado la información y he pedido ayuda a soporte técnico. Entiendo que algunos ya les han solucionado, pero pues les pido el favor en ese caso, cuando eso suceda, me regalan un correo, ojalá juntándome un pantallazo a mi correo institucional que es andrea.lopez@unad.edu.co, lo estoy colocando en el chat en este momento, para hacer el respectivo informe a soporte de campus para que nos colaboren con eso, porque no es un tema de campus, no, yo no puedo. Sin embargo, les recomiendo que ustedes, cuando les salga eso, a mí me pasó, yo le di cerrar muchas veces, cerré sesión y volví a ingresar y me funcionó y no me volvió a molestar. Sin embargo, algunos compañeros me han dicho que no funcionó y de pronto un día ya, digamos, ya se eliminó el problema. Entonces, estemos revisando continuamente. Sin embargo, aquí ya tomo nota de Mariana, y si alguien más tiene ese inconveniente, por favor, al correo andrea.lopez@unad.edu.co, yo les recibo esa situación y la remito para que nos den solución lo más pronto posible. Sí, señora, gracias. Con gusto. Tatiana, ¿tienes alguna Sí, duda? profe, porque digamos, o sea, es que a mí también se me... bueno, sí, en cuanto a la materia, digamos, a mí también me parece parámetro inválido, se detectó un valor de parámetro no inválido, y como que se me trata de bloquear como la materia, no sé, y no sé. Lo que les dije, digamos, esos son problemas del campus. Entonces, cuando esas situaciones se presenten, vamos a hacerlo vía correo electrónico, ¿vale? Bueno, entonces muchas gracias para todos.